La nave interestelar que llevaba a la comitiva humana tardó casi un trimestre en completar el viaje hasta Auralis, un mundo lejano que pocos humanos habían visto antes. Durante ese tiempo, el capitán Marco Vidal pasaba largas horas sentado cerca de una escotilla, mirando cómo las estrellas se estiraban y se deshacían en líneas de luz. Aprovechó cada día del trayecto para estudiar todo lo relacionado con el dominio auriano, una civilización antigua, orgullosa y muy consciente de su poder. Los aurianos llevaban milenios explorando y dominando sistemas estelares, mientras que la humanidad apenas había aprendido a romper el límite de la velocidad de la luz hacía unos 200 años. A su lado solía sentarse la teniente Laura Benítez, revisando una y otra vez sus apuntes sobre protocolos culturales, gestos aceptables y errores que debían evitarse. Ella era la voz diplomática del grupo. Marco, en cambio, estaba allí porque alguien pensó que su forma directa de hablar podía ser útil, o al menos interesante. Cuando el planeta apareció frente a ellos, incluso Marco tuvo que admitir que era impresionante. 3 lunas giraban lentamente alrededor del mundo, y las nubes brillaban con tonos imposibles, como si el cielo estuviera pintado a mano. La ciudad principal cubría casi todo un continente, y en su centro se alzaba una estructura imposible, un palacio translúcido que reflejaba la luz como si estuviera vivo. Antes del aterrizaje, la líder de la misión, la comandante Irene Salgado, reunió al equipo. Era una mujer de voz firme y mirada cansada, alguien que había visto demasiadas negociaciones fracasar. Les recordó que ese encuentro no era solo una visita, sino una prueba. Cada palabra sería observada. Cada gesto, juzgado. La humanidad necesitaba aliados, y el dominio auriano controlaba rutas, flotas y acuerdos que podían cambiar el equilibrio galáctico. El aterrizaje fue silencioso y preciso. Al bajar por la rampa, los humanos fueron recibidos por funcionarios altos, de piel clara con matices azulados y ojos metálicos que reflejaban la luz. Vestían ropas elegantes, claramente diseñadas para marcar distancia. Sus palabras fueron correctas, pero frías, como si todo estuviera ensayado. El trayecto hasta el palacio fue un desfile de arquitectura imposible. Muros que parecían respirar, jardines con plantas luminosas y caminos pulidos que devolvían el reflejo de quien los pisaba. Todo estaba pensado para dejar claro quién mandaba allí. Mientras esperaban en una sala previa, Laura murmuraba frases en auriano, corrigiendo su pronunciación. Marco ajustó su uniforme ceremonial y respiró hondo. Había estado en batallas reales, había visto explosiones y abordajes, pero aquello le provocaba un nudo en el estómago distinto. Cuando finalmente los llamaron, las puertas del salón principal se abrieron con lentitud. El espacio era enorme, con un techo altísimo cubierto de cristales que emitían una luz suave. Una larga alfombra conducía hasta un trono tallado en una sola pieza de mineral verde. A los lados, decenas de miembros de la corte observaban en silencio. En el trono se encontraba la soberana auriana, Lizara, joven para los estándares de su especie, pero con una postura impecable. Llevaba una diadema que parecía hecha de energía pura, y su mirada no mostraba emoción alguna. Laura inició el saludo formal, hablando de cooperación, respeto y futuro compartido. Su voz era clara y controlada. Cuando terminó, el silencio se alargó más de lo necesario. La reina habló al fin, con un tono suave pero afilado. Comentó lo reciente que era la humanidad en la escena galáctica, su historial de conflictos internos, su tendencia a la violencia. Cada frase era una prueba, casi un empujón. Marco respondió con calma, reconociendo errores pasados, pero defendiendo el esfuerzo humano por aprender y mejorar. Eso no pareció agradarle. La reina descendió del trono y comenzó a caminar a su alrededor, describiendo a los humanos como inmaduros, armados por desconfianza, incapaces de verdadera unidad. Algo se quebró en ese momento. No fue rabia inmediata, sino cansancio. Marco pensó en colonos, científicos, familias enteras que habían apostado por un futuro mejor. Sin decir nada más, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. El salón quedó en shock. Nadie hacía eso. Nadie se marchaba sin permiso. La voz de la reina resonó detrás de él, llena de incredulidad. Los guardias dudaron, sin órdenes claras. Marco cruzó las puertas y desapareció del salón. Laura, tras un instante de parálisis, hizo una reverencia rápida y lo siguió.
Horas después, en el pequeño complejo humano del distrito diplomático, la tensión era palpable. Las noticias habían llegado antes que ellos. La comandante Salgado esperaba en una sala sencilla, lejos del lujo del palacio. Escuchó el relato completo sin interrumpir. Las exigencias del dominio no tardaron en llegar, disculpas, sanciones, expulsión. Pero también llegó algo inesperado. Otras potencias observaban con interés. Algunos mundos veían en aquel gesto una señal de dignidad. Incluso dentro del propio dominio había confusión. Una comunicación entrante mostró el rostro cansado del coordinador diplomático humano, Andrés Molina. No sabía si lo ocurrido era un desastre o una oportunidad histórica. Según explicó, para los aurianos soportar insultos era una prueba de fortaleza. Al marcharse, Marco había rechazado todo su sistema de jerarquías. No fue un plan, admitió Marco. Simplemente no podía quedarme. El diplomático asintió. A veces, dijo, la honestidad abría puertas que ningún protocolo encontraba. La galaxia estaba mirando. Lo que sucediera después aún no estaba escrito. La sala quedó inmóvil después de las palabras del coordinador diplomático. Nadie habló durante varios segundos. Al final, Andrés Molina miró a Marco Vidal con una expresión cansada, mezclada con algo parecido a un respeto incómodo. Has causado un impacto, sin duda, dijo por fin. Tal vez no era tu objetivo, pero a veces lo que importa no es la intención, sino el efecto. Hizo una pausa antes de continuar. Por ahora quedas restringido al complejo humano. Nada de actos públicos, nada de reuniones oficiales. Necesitamos tiempo. Ellos lo necesitan para digerir lo ocurrido, y nosotros para decidir si esto termina siendo una ventaja o un problema enorme. Marco asintió sin protestar y se levantó. Cuando ya estaba en la puerta, Irene Salgado lo llamó. Para que quede claro, dijo ella. Entiendo por qué actuaste así. No sé si yo habría tenido el valor de hacerlo. Marco salió sin responder. Sus aposentos eran simples, una cama, una mesa de trabajo y una ventana amplia con vista a la ciudad auriana. Se quedó allí de pie mucho tiempo, observando a los habitantes seguir con sus rutinas, ajenos a que una conversación en un palacio había puesto en riesgo, o quizá en marcha, algo mucho más grande que ellos. Una hora después, Laura Benítez apareció en la puerta abierta. Entró despacio y se sentó en el borde del escritorio. Hiciste lo correcto, dijo sin rodeos. Tal vez perdimos una alianza. O tal vez demostramos que no aceptamos la humillación como precio. Hay mensajes peores que enviar. Marco soltó una exhalación lenta. Díselo a los diplomáticos. Laura sonrió apenas. Lo haré. Pase lo que pase, actuaste según tus principios. Eso es lo único que uno puede controlar. Se quedaron en silencio, mirando cómo el cielo cambiaba de color. Tonos violetas y dorados cubrieron las torres cristalinas de la capital. Las 3 lunas comenzaron a elevarse, proyectando sombras cruzadas sobre la ciudad. Era un mundo hermoso y extraño. En algún punto de ese mismo lugar, alguien tomaba decisiones que afectarían a millones. Marco se preguntó qué estaría pensando Lizara. En el palacio, la reina caminaba de un lado a otro en sus estancias privadas. Sus asesores permanecían junto a las paredes, tensos. Habían servido a la reina anterior durante siglos y nunca habían visto a la joven soberana así de alterada. Esto es inadmisible, dijo ella. Una especie reciente, apenas reconocida, y su representante se da la vuelta y se marcha. El consejero mayor, Kaelen, dio un paso al frente. Era anciano, de voz medida. Es cierto, Majestad. No tiene precedentes. Quiero sanciones, respondió ella. Bloqueos. Cancelaciones. Quiero. Se detuvo al notar la expresión del consejero. ¿Qué ocurre? Kaelen hizo un gesto y otro asesor activó un panel flotante. Noticias, comunicados y análisis comenzaron a aparecer. El colectivo cruzado ha elogiado la acción del humano. La Alianza Meridiana ha pedido negociar directamente con ellos. Incluso en algunos de nuestros mundos coloniales se está debatiendo lo ocurrido.
Lizara avanzó, incrédula. ¿Me están celebrando por haber sido desafiada? No lo ven como un desafío, intervino Zaref, una consejera más joven. Lo interpretan como una negativa a aceptar jerarquías automáticas basadas solo en antigüedad y poder. La reina sintió un frío en el estómago. Eso es peligroso. Es una idea que se está expandiendo, dijo Kaelen con suavidad. Y se alimenta de la curiosidad por una especie que prefirió marcharse antes que someterse. Zaref añadió más datos: expansión humana rápida, flotas eficientes, victorias contra enemigos que incluso el dominio había tenido problemas para contener. La ira de Lizara se fue diluyendo, reemplazada por algo peor: duda. ¿Sugieren que me disculpe? Sugiero, respondió Zaref, que tal vez no fue un arrebato, sino una decisión calculada. Parecía enfadado. Kaelen ladeó la cabeza. ¿Le gritó? ¿Amenazó? ¿O simplemente se fue? Lizara recordó el momento. El silencio. La mirada firme. La retirada tranquila. No dijo nada. El silencio, dijo Kaelen, puede ser más poderoso que cualquier discurso. La reina se acercó al ventanal. La capital se extendía hasta el horizonte. Siempre le habían enseñado que la longevidad era prueba de superioridad. Por primera vez se preguntó si también podía ser señal de rigidez. Quiero saber más de este Marco Vidal. El archivo apareció: origen colonial, años de servicio, fama de no negociar sus principios. Un soldado, murmuró ella. Pero no uno común. Zaref se acercó. Usted lo puso a prueba según nuestras costumbres. Él rechazó la prueba misma. Eso dice algo importante sobre su gente. Si lo respeto, pareceré débil. O parecerá lo bastante sabia para reconocer a un posible igual. Lizara guardó silencio largo rato. Pensó en su madre, en el imperio, en las oportunidades perdidas. Y en aquel humano que se había alejado sin miedo. Organicemos una conversación privada, ordenó al fin. Sin registros. Sin corte. Quiero entenderlo. El mensaje llegó al complejo humano entrada la noche. Marco lo leyó varias veces antes de moverse. Fue directo a ver a Irene. Poco después, Laura también estaba allí. Esto puede ser una trampa, dijo Irene. O una oportunidad, añadió Laura. O ambas. Tengo que ir, respondió Marco. Si no voy, cerramos la única puerta abierta. Acordaron medidas mínimas. Rastreador. Límite de tiempo. A medianoche, Marco caminó por las calles silenciosas. La noche auriana era suave, iluminada por plantas vivas y lunas brillantes. El palacio resplandecía incluso en la oscuridad. Los guardias lo dejaron pasar sin palabras. Una pequeña esfera luminosa lo guió por los jardines hasta una fuente amplia. Allí estaba Lizara. Sin corona. Sin símbolos. Solo una túnica sencilla. Parecía más joven. Más humana. Gracias por venir, dijo ella. Gracias por invitarme. Se sentaron cerca de la fuente. El sonido del agua cubría cualquier conversación lejana. He pensado mucho en por qué te fuiste, comenzó ella. En nuestra cultura, soportar un insulto demuestra fortaleza. Marco la miró con calma. No éramos subordinados. Vinimos buscando algo distinto. Lizara bajó la mirada un instante. Tal vez ese fue mi error, dijo en voz baja. Asumí superioridad donde no debía. La conversación apenas comenzaba. Asumiste que éramos iguales solo por el hecho de que ambos pensamos, sentimos y tratamos de sobrevivir en un universo enorme, dijo Lizara. Algo así, respondió Marco. Ella lo observó con atención. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos plateados. Háblame de la humanidad, comandante. No de informes oficiales ni de discursos preparados. Dime qué significa, de verdad, ser humano. Marco tardó unos segundos en responder. No era una pregunta común. Somos desordenados, dijo al fin. Nos contradecimos, discutimos,
A veces nos hacemos daño entre nosotros. Pero también somos capaces de crear cosas increíbles cuando cooperamos. Hemos cometido errores graves, pero intentamos aprender. Valoramos mucho la individualidad, y eso nos vuelve difíciles de controlar, pero también nos hace creativos. Y tenemos una idea muy fuerte, creemos que mañana siempre puede ser mejor que hoy. Suena atractivo, comentó Lizara. No intento convencerte, dijo Marco. Pediste sinceridad. Ella soltó una risa breve, esta vez genuina. Eso es raro aquí. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me habló sin medir cada palabra por miedo o conveniencia? Debe ser solitario. Lo es. Guardó silencio y miró el agua de la fuente. Me convertí en reina muy joven. He pasado estos años tratando de mantener intacto lo que heredé. Pero últimamente me pregunto si conservarlo todo es suficiente, o si nos hemos olvidado de crecer. Crecer incomoda, respondió Marco. Implica arriesgarse y aceptar que puedes fallar. Pero quedarse quieto es solo otra forma de desaparecer lentamente. ¿Eso piensan los humanos? No todos, pero muchos. Y suele ser verdad. Lizara se levantó y pasó la mano por el agua. Las gotas brillaron como pequeñas chispas. Cuando te fuiste, una parte de mí se sintió aliviada. Por primera vez sentí que alguien no me decía lo que esperaba oír. Marco también se puso de pie. Entonces eres más lúcida de lo que crees. Ella lo miró con seriedad. Te debo una disculpa. Mis palabras en el trono no fueron sabias, fueron crueles. Estaban pensadas para dominar, no para comprender. No puedo decirlo en público todavía, pero quería que lo supieras. Lo aprecio. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó ella. Intentar algo distinto, respondió Marco. Sin jerarquías impuestas. Con respeto real. Lizara extendió la mano, imitando el saludo humano que había estudiado. Por nuevos comienzos. Marco estrechó su mano. Por nuevos comienzos. Hablaron durante largo rato. De tecnología, de historia, de mundos lejanos. De miedos personales que rara vez podían admitir en voz alta. ¿Alguna vez te sientes atrapada por todo esto? Preguntó Marco señalando el palacio. Sí, ya admitió ella. Pero estoy aprendiendo que sentirse atrapada también es una elección. Cuando el cielo empezó a aclararse, Marco se despidió. Lizara lo acompañó hasta el borde del jardín. Gracias por ser honesto, dijo. Me mostraste que el poder no siempre equivale a sabiduría. Y tú me mostraste que escuchar también es gobernar. Meses después, el complejo humano ya no parecía una prisión. Naves iban y venían. Científicos, ingenieros y diplomáticos trabajaban juntos. Algo nuevo estaban haciendo. La mañana de la ceremonia, Marco ajustó su uniforme con cierta incomodidad. Aún le parecía extraño que un acuerdo llevara su nombre. Listo para no causar otro escándalo, bromeó Laura. Haré lo posible. En el palacio, todo era distinto. La sala del trono ya no imponía silencio. Representantes de muchas especies conversaban entre sí. La reina entró sin ceremonia excesiva, vestida de forma sobria. Bienvenido de nuevo, dijo extendiendo la mano. Espero que esta visita sea más tranquila. Eso espero también, respondió Marco sonriendo. Los discursos fueron claros y breves. Cuando Lizara habló, reconoció públicamente su error y habló del respeto que se construye, no se exige. Marco fue igual de directo cuando le tocó hablar. Dijo que la dignidad no debía negociarse y que las civilizaciones solo crecen cuando están dispuestas a cambiar. Las firmas se realizaron sin pompa excesiva. Una pluma de cristal. Un lápiz sencillo. Dos símbolos distintos, un mismo compromiso. Más tarde, en los jardines, Lizara se acercó a Marco. Quería agradecerte, dijo. No como reina. Como persona. Solo me fui, respondió él. Tú decidiste entenderlo. He comenzado cambios importantes, confesó ella. No todos están contentos, pero creo que es necesario.
El cambio nunca es cómodo, dijo Marco. Pero vale la pena. Permanecieron en silencio, observando la ciudad iluminarse al anochecer. ¿Seguirá siendo mi enlace?, preguntó ella. No oficialmente, pero sí de verdad. Acepto, respondió Marco. Mientras sigamos hablando con honestidad. Laura apareció para avisar que la lanzadera estaba lista. Marco se volvió hacia Lizara. Gracias por aprender con nosotros. Gracias por enseñarme que a veces alejarse es el acto más valiente. El futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez, ambas civilizaciones lo enfrentaban como iguales. El acuerdo no marcó un final. Fue, más bien, un punto de partida. En los meses que siguieron a la ceremonia, la galaxia comenzó a cambiar de formas pequeñas pero visibles. No hubo revoluciones inmediatas ni proclamaciones grandilocuentes. Lo que hubo fueron conversaciones nuevas. Reuniones menos rígidas. Silencios que ya no se interpretaban como sumisión, sino como reflexión. La estación de investigación conjunta, situada en la frontera entre territorios humanos y aurianos, se convirtió rápidamente en un símbolo. No por su tamaño ni por su tecnología, sino por lo que representaba. Allí trabajaban codo a codo personas que, poco tiempo atrás, apenas se habrían mirado a los ojos. Humanos y aurianos compartían turnos, errores, avances lentos y logros modestos. Aprendían a discutir sin imponer, a disentir sin romper. Marco Vidal asumió su nuevo cargo con la misma mezcla de incomodidad y determinación que había sentido al entrar al palacio por primera vez. Nunca se vio a sí mismo como un símbolo, pero entendió que, quisiera o no, lo era. No del acuerdo. No de la alianza. Sino de una idea sencilla, que la dignidad no era negociable. Cada visita de Lizara a la estación era distinta a las audiencias formales del pasado. Caminaba por los pasillos sin escoltas excesivos, hacía preguntas incómodas, escuchaba respuestas que no siempre le gustaban. A veces discutían. A veces se quedaban en silencio observando una estrella distante desde la sala de observación. Con el tiempo, dejó de sorprenderle que nadie se inclinara al verla. Y, para su propia sorpresa, dejó de necesitarlo. En el dominio auriano, las reformas no fueron fáciles. Hubo resistencia. Algunos mundos coloniales celebraron los cambios, otros los cuestionaron abiertamente. Consejeros antiguos abandonaron sus cargos. Nuevas voces ocuparon espacios que antes no existían. El imperio no se debilitó por ello. Cambió. Y ese cambio, aunque incómodo, lo volvió más consciente de sí mismo. En la humanidad, el impacto fue igual de profundo. Otras civilizaciones comenzaron a observarlos con una atención distinta. Ya no solo como una especie joven y ruidosa, sino como una que estaba dispuesta a decir no cuando era necesario. Hubo errores, como siempre. Decisiones apresuradas. Debates intensos. Pero también una creciente convicción de que el respeto mutuo no era una idea ingenua, sino una estrategia de supervivencia a largo plazo. Laura Benítez continuó su trabajo diplomático, ahora con un peso distinto. Las mesas de negociación ya no se sentían como campos de batalla disfrazados. Seguían siendo difíciles, pero más honestas. Irene Salgado, desde su puesto, observaba los cambios con cautela, consciente de que la historia rara vez avanzaba en línea recta. ¿Y Lizara? Lizara aprendió algo que ningún maestro le había enseñado. Que gobernar no significaba tener siempre razón. Que escuchar no era debilidad. Que el poder más duradero no se imponía, se compartía. A veces, al recordar la noche en el jardín y la conversación junto a la fuente, se preguntaba qué habría sido de ella si Marco no se hubiera marchado aquel primer día. Si hubiera aceptado el juego. Si hubiera inclinado la cabeza. La respuesta siempre la inquietaba. Una noche tranquila, meses después, Marco se encontró de nuevo mirando las estrellas desde una escotilla, como al inicio del viaje. Esta vez no sentía el peso de la incertidumbre, sino algo más sereno. Sabía que el futuro seguía siendo frágil. Que una alianza podía romperse. Que las viejas costumbres nunca desaparecían del todo. Pero también sabía esto,
Una vez que alguien se atrevía a cuestionar una jerarquía injusta, ya no era posible fingir que no existía otra manera. La galaxia no se volvió más justa de la noche a la mañana. No se volvió más pacífica. No se volvió simple. Pero se volvió un poco más honesta. Y a veces, eso era suficiente para cambiarlo todo.